Hola, queridos amigos. Es muy grato poder compartir siempre la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y el día de hoy, 14 de enero, la matinal lleva por título Alimento para el alma. El texto está en Lucas capítulo 4, versículo 4. Vamos a orar, pero siempre antes de poder estudiar la palabra de Dios. Y también compartan, como siempre, es- estas matinales, estas meditaciones con todos sus seres queridos, amigos y personas conocidas. Oremos en este día. Padre bendito que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos das. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor, Señor, por tu misericordia. Pedimos, Señor, que siempre tú nos acompañes. Bendiga, Señor, nuestras familias, nuestro caminar, Señor. Tú siempre guíalo. Y podamos, Señor, siempre serte obedientes a ti, Señor, y hacer tu voluntad en todo momento, Señor. Queremos ser siempre hijos tuyos. Te lo pedimos esto en el bendito y sagrado nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Lucas, el capítulo 4, el versículo 4 nos dice así. Y Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Mm? Entonces, miren, no solamente dice de pan puede vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La vida de Cristo, que da vida al mundo, está en su palabra. Porque ciertamente un día Jesús, respondiendo a quienes le cuestionaban su autoridad o la obra que él hacía, él les dijo en Juan capítulo 5, versículo 39, les dijo lo siguiente. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias el libro de Juan, el capítulo 5, el versículo 39, que nos dice así. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la vida eterna está en la palabra de Dios, y Jesucristo es el que nos da la vida eterna. Por eso él dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra calmó el mar y resucitó los muertos. Así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Entonces, nosotros necesitamos alimentarnos, así tanto como nos alimentamos físicamente, también necesitamos alimentarnos espiritualmente. ¿Eh? Y cada alma ha de recibir la vida de la palabra de Dios para sí. O sea, esto no es algo que si alguien estudia, o sea, digamos, si mi padre estudia la palabra de Dios, eso no me va a alimentar a mí, porque tampoco, mire, si yo como, yo no estoy comiendo por mis hijas o por mi esposa, estoy comiendo por mí mismo, para fortalecer mi cuerpo. Es lo mismo también con la palabra de Dios. Si nosotros estudiamos la palabra de Dios con oración, entregándonos a Dios y obedeciendo lo que Él nos está diciendo en su palabra, eso es un alimento para mí, que yo puedo compartir con otro, pero no le va a alimentar de la misma manera que lo alimentaría si Él buscase por su cuenta también conocer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y es así, ¿no? Yo, todo lo que yo aquí comparto, comparto con ustedes, pero yo también les invito a que ustedes hagan lo mismo. Ahora, seguimos leyendo, dice, cómo debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento? Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. O sea, es algo personal, porque Jesús es mi salvador personal, ¿sí? No me va a salvar por ir a una iglesia porque el pastor está orando allí, sino me va a salvar, ¿por qué? Porque yo estoy alimentado de su palabra, yo lo busco y yo oro y yo cuido la salvación que Él me ha entregado, que Él ha conseguido para mí. Entonces, mira, vamos a seguir leyendo. Lo experimentado según se relata en la palabra de Dios, ha de ser lo que yo experimente. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. O sea, es algo personal. ¿Sí? Si yo oro, es para mi bien. Si yo tomo las promesas de Dios, para mí, son para mí. ¿No? El precepto, o sea, la amonestación que Dios también nos da, son para mí.
para nuestro bien de cada uno de nosotros. Ahora nosotros podemos también exhortar y orar por otros, sí lo podemos hacer, ¿sí? Pero el beneficio mayor es para quien lo hace. Entonces, eso es lo que tenemos que ya entender. En la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia, ¿sí? O sea, en la palabra de Dios es ese poder creador que llamó a los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito. O sea, si nosotros aceptamos las órdenes de Dios, esas promesas que Dios hace allí cuando Él ordena algo, entonces nosotros también al aceptarlo por la voluntad, recibimos también esa vida que viene de Dios, ¿sí? Y nosotros podemos impartir también aquellas palabras de vida, aquellas promesas de vida hacia otras personas, también les podemos compartir con ellos, ¿sí? De igual modo, se sostiene la vida así impartida. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que Dios ya dio vida a algo y Él lo sostiene. Entonces, si nosotros también buscamos la vida, ¿sí? En la palabra de Dios, o sea, nos encontramos con Cristo todos los días en la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, esa vida que nos ha dado va a seguir siendo impartida hacia nosotros. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. La mente, el alma, se edifican con aquello de lo cual se alimentan y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirán. Ahora aquí tenemos que entender una cosa. La mente, bueno, nosotros lo entendemos bien, ¿no? La mente, a veces la palabra de Dios también dice el corazón, ¿no? Es la mente, ¿sí? Ahora, ¿qué es el alma? ¿Sí? El alma es esto, nuestro cuerpo, ¿sí? Por eso dice, miren, la mente, el alma, se edifican con aquello de lo cual se alimentan. Si nosotros alimentamos la mente con cosas buenas, entonces va a edificarse en cosas buenas, ¿sí? Una buena moral, una buena ética. Pero si nosotros alimentamos nuestra mente con cosas malas, ¿sí? Viendo cosas que no son convenientes, o escuchando cosas que no son convenientes, o leyendo cosas que no convienen, que no edifican realmente, entonces lo único que vamos a hacer es destruirnos. Es lo mismo, si nosotros alimentamos nuestro cuerpo con alimentos que no son sanos, vamos a terminar enfermos, ¿sí? Es así. Igualmente, si no, por eso nosotros tenemos que alimentarnos diariamente con la palabra de Dios. Bien, vamos a seguir leyendo. Bien. Y a nosotros nos toca determinar la clase de alimento que recibirán. ¿Quién elige el alimento? O sea, ¿quién es el que elige qué va a comer? Cada uno de nosotros elegimos, ¿verdad?, qué vamos a comer. ¿Sí? Nadie nos está metiendo a la fuerza, ¿verdad? Es lo mismo también. Nosotros también decidimos si vamos a estudiar la palabra de Dios, si vamos a hacer caso a la palabra de Dios o no. Nosotros decidimos eso, ¿sí? Y yo les pido que tomen siempre la mejor decisión. Ahora, está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Mire, está al alcance de todos escoger los temas que han de ocupar los pensamientos y amoldar el carácter. Y ciertamente es así, está al alcance de todos nosotros, ¿sí? Dios, ¿qué le dijo a Josué en el capítulo 1 del libro de Josué? Dios le pide a Josué que se esfuerce, que sea valiente, que medite en la ley, ¿sí? Que cumpla eso, ¿no? Que él lo medite día y noche, que obre conforme a lo que dice la ley de Dios, y él le dice, así vas a prosperar. Entonces, Dios le está diciendo en otras palabras que se alimente, y de esa manera él iba a poder hacer lo correcto, y todo lo que él iba a hacer y todo lo que él iba a emprender le iba a ir bien. ¿Por qué? Porque iba a tener un norte fijo, iba a tener una ética que viene del cielo en sí, ¿no? Una moral que no es de esta tierra, sino es una moral divina, ¿sí? Porque iba a tener la moral del cielo, de Dios. Porque al estar todos los días meditando en la palabra de Dios, todos los días leyéndola, estudiándola, escudriñándola, él iba a ser transformado. Por eso Dios le pide eso. En el libro también de 1 Timoteo, el capítulo 2, los versículos 3 y 4, y también el capítulo 3, ¿no? el capítulo 2, el capítulo 3 y el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo
que él también se esfuerce, que se presente a Dios aprobado, que estudie la palabra de Dios, que no se aparte de ellas, también que predique, exhorte con la sana doctrina, que se cuide de sí mismo también de los peligros que hay, ¿sí? Pero él le motiva a que él busque a Dios en su palabra, que se alimente de eso, que se nutra de esto, para poder vencer. El libro también así de Filipenses, capítulo 4, versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente. Vamos a leer esto. Filipenses capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Mm? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sí? Pablo aquí nos recomienda que nosotros busquemos todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable, o sea, todo lo que realmente es de buen nombre, ¿sí? Todo lo que sea digno, que tenga virtud. Él nos dice, eso buscad, en eso pensad, ¿sí? Todo lo que sea digno de alabanza. No busquemos las cosas malas, sino que alimentémonos de lo que es bueno. ¿Sí? Y un último texto que quiero compartir con ustedes es el texto que está en Romanos, y ya lo hemos leído tal vez en un momento, pero vamos a leer también aquí, Romanos el capítulo 13, ¿sí? El versículo 11 en adelante nos dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y cómo podemos hacerlo? Alimentándonos en la palabra de Dios. De esa manera podremos desechar lo que no es bueno, desechar las obras de las tinieblas. De esa manera podremos andar honestamente, ya no en glotonerías, ¿no? No haciendo cosas malas, no en borracheras, ¿sí? No tomando el vino de Babilonia, sino no siendo partícipe de eso, no siendo un cristiano que no es correcto, sino un cristiano corrompido, sino vamos a ser un cristiano realmente como Dios desea que seamos. Y vamos a tener una fe genuina, la fe que viene del cielo. Por eso, queridos hermanos, alimentémonos todos los días de la palabra de Dios. Hagamos de ella nuestro primer trabajo. Busquemos el reino de Dios primeramente. Y todas las cosas van a ser añadidas. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.